El otro día hablábamos del Palmar, de ese Palmar que conocíamos. Ha transcurrido el tiempo, han pasado 3 años y en esos 3 años han sucedido bastantes cosas en ese extraño lugar, en ese extraño centro espiritual. Una serie de cosas a lo largo del tiempo que hicieron que el Palmar se transformara en una especie de espina irritativa para la Iglesia oficial. Sin embargo, todo el tema del Palmar nació en buena ley, nació con la mejor ley. Nació por el deseo, por el expreso deseo de la gente, por el expreso deseo del pueblo. Ellos fueron los que transformaron esas visiones de hace unos años de unas niñas en todo un centro de una gran importancia espiritual para aquella zona, que después se fue ampliando a través de distintos medios hasta alcanzar una resonancia mundial. Después, a lo largo de este tiempo, ese obispo ciego, ese Clemente, que fue obispo por voluntad divina, según todo lo que sucede en el Palmar, se transformó por obra y gracia de su propio deseo en Papa, en el Papa Gregorio XVII. A lo largo de este tiempo, en estos 3 años transcurridos, la actitud cada vez más bizarra, pintoresca, por no dar otros calificativos más agresivos, de Clemente, llevó consigo una especie de cisma, de separación. Empezaron a surgir descontentos dentro del seno de esa propia iglesia palmariana, obispos que no estaban de acuerdo con esas tendencias de Clemente y que sí estaban y seguían estando vinculados al Palmar. Uno de aquellos hombres al que entrevistamos hace 3 años es Félix, entonces el obispo Félix, un hombre culto que había sido sacerdote, que después dejó el sacerdocio para dedicarse a los negocios con bastante éxito y que después de mucho trotar por ahí, de mucho andar por el mundo, sintió la llamada del Palmar, volvió a reanudar su actividad eclesiástica y se incluyó como uno de los obispos más de la grey palmariana. Pero ahora es el principal protagonista de ese cisma. Él ha abandonado a Clemente y sus secuaces y se ha dedicado a su labor con unas tintas más sociales, ciertamente, que las que tienen los otros palmarianos, los clementinos. Le hemos hecho una entrevista ahora, con la experiencia de esos 3 años transcurridos, y a pesar de que Félix está amenazado de muerte por los obispos seguidores de Clemente, como verán ustedes en la entrevista, él no ha tenido ningún obstáculo, ningún inconveniente en contar, en hablar claramente, sin pelos en la lengua, podríamos decir, y de alguna manera la entrevista no tiene desperdicio, como ustedes verán. Padre Félix Arana, que es obispo en el Palmar, es un hombre culto, un hombre que conoce mucho mundo y también con grandes conocimientos de teología y de toda clase de asuntos religiosos. Entonces la pregunta que a mí se me ocurre es, ¿qué haces tú en el Palmar? Bueno, mi llamada aquí ha sido una cosa muy sobrenatural, porque francamente la ruta que yo llevaba en la vida era muy distinta de lo que estoy haciendo aquí. Aquí si vine yo fue por una curiosidad morbosa un poquito, quizá por una deformación profesional de haber sido sacerdote muchos años y misionero, y después haber abandonado incluso la iglesia durante bastantes años, después la curiosidad de haber leído unas noticias en la revista Personas, que creo que tú estabas en esa revista anteriormente, ¿no? Pues me hizo venir por aquí por curiosidad en enero del 76. A ver qué es lo que sucedía aquí con la cuestión de ordenaciones, consagraciones episcopales, yo no buscando nada de eso, desde luego, porque yo mi ruta y mi trabajo pues era en la cuestión de turismo en Barcelona, donde llevaba ya 13 años. Y aquí pues esa curiosidad que me trajo fue el camino del cual se sirvió el Señor y la Santísima Virgen para ponerme en mi camino, en el auténtico camino que no debería haber dejado nunca y que ahora efectivamente creo que estoy llenando lo mejor que puedo. ¿Tú fuiste nombrado directamente obispo del Palmar por quién? Bueno, sí, eso fue una revelación que me contó a mí el Clemente, había recibido del Señor, y yo como ya llevaba 40 días aquí observando y viendo una transformación espiritual constante, cada día más dentro de mi propio espíritu y demás, y notaba yo al mismo tiempo una especie de despreocupación por las cosas de este mundo durante aquellos 40 días, que fue una especie de desierto para mí, como el Señor estuvo 40 días en el desierto, yo también estuve 40 días, hasta que vi que realmente pudiera ser auténtica esa revelación.
Entonces yo recuerdo que le dije, cuando me lo comunicó, que era voluntad del Señor, que él había recibido un mensaje del Señor que fuera consagrado obispo, le dije estas palabras, digo, cuidado, que eso de ser obispo es una cosa muy seria. Yo, como he sido cura antes, sé que eso es una cosa muy grave, hay que tener una preparación muy especial, y yo, francamente, no me reconozco capaz para ello. De todas formas, voy a pensarlo. Y recuerdo que pasé pues toda la noche allí en el Lentisco, donde el lugar de primitivas apariciones, y a las 3 o las 4 de la madrugada, pues dije, efectivamente, reconozco que seguramente es la voluntad de Dios y lo acepto. Y entonces aquella misma noche se me consagró obispo. Sigue siendo todavía obispo. Hombre, pero no ejerzo. No ejerce. No ejerzo. Quiere decir que no perteneces al grupo de obispos No, en absoluto. que dirige Clemente. No, ya hace 3 años y pico que lo abandoné cuando vi la manera de comportarse ellos, que francamente era totalmente no ortodoxa. No ortodoxa, incluso en la cuestión de la caridad con el prójimo y demás, porque presencié actos realmente que no son para describir aquí, porque sería una especie de querer prejuzgar a estos señores. Yo los respeto mucho delante de Dios. Ahora, personalmente, tengo una obligación de trabajar hasta deshacerlos como pueda, porque es necesario hacer desaparecer esta casta. ¿Y qué es lo que está pasando realmente en el Palmar? Porque ha habido un movimiento de separación del pueblo, de la gente sencilla que creía en estas apariciones. Se han separado del grupo de Clemente y sus obispos. Bueno, ¿Qué está pasando? Yo esto, lo único que sé es que es historia que me han contado, ¿no? Yo no lo he vivido eso primitivamente. Yo llevo aquí 4 años actualmente y se me ha dicho que efectivamente al principio todo el mundo estaba con aquello, el movimiento aquel, no con el Clemente que tanto se le ha traído y llevado, sino con el movimiento de la aparición de la Santísima Virgen, porque había realmente testimonios objetivos, no solamente subjetivos, de un señor que se desmaya o que le pasa algo extraño, sino subjetivamente y objetivamente, mejor dicho, pues efectivamente se veía que realmente estaba transformándose cantidad de espíritus dentro del mismo pueblo. Entonces esta gente estaban todos muy unidos con lo que se ha llamado el Lentisco. Después apareció este señor Clemente, que durante unos años fue pues atrayendo e influyendo en las voluntades de los demás, muy bien llevado todo ello. Yo no discuto si es un auténtico vidente, si lo ha sido o lo ha dejado de ser. Eso no me meto porque no lo he conocido en ese sentido, ¿no? Y la gente, cuando vio este movimiento de ordenación de sacerdotes, de obispos y demás, pues francamente el elemento español, por decirlo de alguna forma, y el elemento aquí de este pueblo concretamente, pues no sé, los defraudó un tanto y se fueron separando. Se fueron separando poco a poco espiritualmente, después materialmente ya no empezaban a no venir, y últimamente ellos mismos, estos señores, estos, vamos a llamarlos frailes, que no son nada propiamente, en plan canónico, desde luego, pues estos señores, ellos mismos han separado al público de ellos por medio de un muro gigantesco, un muro que tiene 600 metros puestos en largo por 5, 6 y 7 metros de altura. Y que además ha debido costar mucho dinero, claro. Pues supongo que sus 40 o 50 millones, porque aquí los millones vuelan, por lo visto. No sé dónde vienen, pero vamos, existen. Los millones vuelan, Félix, llegan volando al Palmar, pero ¿de dónde vienen? Eso no lo sabe nadie. Eso no lo sabe nadie. Dentro de ellos supongo que habrá 1 o 2 que lo sepan, los demás nadie sabe nada. Pero se entiende que debe haber una subvención fuerte económicamente. Sí, muy fuerte tiene que ser, porque las obras ya están durando varios años y durarán más, según dicen ellos mismos, ¿no? Y están trabajando actualmente entre 65 a 70 personas de este pueblo. Y estos me consta a mí que cobran sus 1.300 pesetas diarias, los que menos normalmente, ¿no? O sea que supone un presupuesto diario de unas 100.000 pesetas. Que esto, claro, al mes son 3 millones. Y sé que los pagan, porque pagan. Luego los hay. Pero realmente, ¿qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, ellos están creándose una especie de Vaticano en pequeño, porque no pueden hacer más, ¿no? Ellos intentarían hacer más todavía, pero vamos, están creando su Vaticano, sus grandes palacios que quieren montar en la parte de atrás, palacios pontificio y palacio para frailes y monjas y demás, todo bajo las órdenes divinas, según consta de los mensajes que ellos dicen, ¿no? Y después, pues, darse a conocer al mundo en plan de grandes hombres eclesiásticos. Prueba de ello, claro, hay uno ya que se ha atrevido a nombrarse o autonombrarse o definirse como pontífice de la Iglesia romana. Porque claro, si ellos dijeran que son una secta, pues francamente no habría por qué decir que está bien o que está mal. Ellos verán, cada uno es libre y dará cuenta a Dios de sus obras, ¿no? Pero ya, en plan un poquito como si dijéramos de impostores, porque realmente para mí son unos auténticos impostores, este señor en plan de impostor dice que él es el Papa de Roma y que el que está en Roma sencillamente... Previamente tengo yo un documento que me llegó de Portugal sobre... No se han atrevido a esto, que esto ya es el colmo. El título es Juan Pablo II, el lobo en piel de oveja. Esto solamente leerlo ya le crispa uno los nervios, siendo un sacerdote como debe ser. Y aquí pone unas afirmaciones sobre el Santo Padre que, cayendo en cuenta la personalidad que tiene el Santo Padre, que es un auténtico líder religioso,
que lo mismo sonríe que exige, y pega y acaricia a los niños y tal, pues francamente esto es deleznable que se hayan atrevido a afirmarlo un tal cardenal padre Bonifacius. No sé quién será. ¿Puede Félix leer alguna frase que sea sí, significativa? Es que francamente me da un poquito de, no sé, yo leería por ejemplo aquí una afirmación que dicen, después de decir que nació el día tantos y tantos, dice, durante la ocupación alemana del 39 al 44, trabajó, Karol Wojtyla, también de actor de teatro, y ahora entre paréntesis ponen, y como tal sigue actuando en la persona de Juan Pablo II, comediante sobre el trono de San Pedro. Esto francamente da grima. Yo creo que se podría proceder contra ello. Pero es más grave aquí cuando se mete en una cosa muy delicada diciendo que siendo obispo y cardenal en Polonia tenía su amiga. Esto francamente no está bien. Incluso aunque hubiera sido verdad, no tienen derecho a decir estas cosas. ¿Te parece un documento difamatorio? Totalmente. Contra Juan Pablo II. Y da a entender que en público le gusta mucho pues que le besen en público incluso las mujeres y demás. O sea, es una cosa realmente escandalosa. Pero se han atrevido a lanzarlo. Esto es un auténtico estiércol, es una basura. Bien, Félix, y volviendo, porque me ha quedado una pregunta que hacerte referente al búnker del Palmar, también creo que están construyendo una cripta enorme. Sí, han acabado. Según tengo yo noticias, han acabado una cripta en la cual hay 130 nichos. No sé para qué serán. Si intentan hacer algo parecido a la de la Guayana, puede ser, pero vamos, no sabemos para qué serán esos nichos. Supongo que será para enterrarse ellos mismos algún día. Y hemos mencionado a Clemente Papa con el nombre de Gregorio XVII. Gregorio XVII. ¿Qué posibilidad hay de que Clemente fuera realmente Papa o si no un antipapa? No es ni antipapa ni nada. Esto no tiene categoría de nada. Este pasa como el antipapa ese que hay por el Canadá, que también se llama Gregorio XVII y que escribió por lo visto aquí a España quejándose, en una prensa lo leí un día, que aquel se quejaba de que este señor se había apoderado de su nombre cuando él era Gregorio XVII antes que este. O sea que este quizá ni sepa que existe otro Gregorio XVII hace unos cuantos años en el Canadá. Sin embargo, Clemente ya tiene nombrado un sucesor, con el nombre de Pedro II, que coincidiría ya con las el final de los tiempos, ¿no? El final de los tiempos. Sí. Bueno, vamos, en un documento, eso sí lo vi yo. Sí, bueno, sí. Félix Arana, además de su gran vocación sacerdotal, tiene una inquietud social enorme, nos han contado aquí en el Palmar. ¿Qué estás haciendo socialmente en beneficio de este pueblo? Bueno, yo, francamente, y que no se moleste nadie del pueblo del Palmar si lo oye, reconozco que las personas en este pueblo están ya un poquito pasadas de rosca, todas en general, en plan de poder hacer algo con ellas, puesto que son árboles ya muy crecidos y no se les puede inclinar hacia una parte u otra. Entonces me apodero de los niños y de las niñas. Y a esto sí, a esto no los dejo ni salón ni sombra. En cuanto están en mi poder, yo automáticamente los meto en el catecismo, los atraigo, les regalo cositas, en fin, de cosas que me envían a mí también, personas muy buenas, que las hay. Hay una campaña agrícola del algodón, y tienes a tus niños trabajando en esa campaña. Sí, no, eso sí, ahora este tiempo se van con las familias completas, y se pasan su mes por ahí y se dedican a la recogida de algodón, después vuelven hacia finales de noviembre o así, ya vuelven por aquí con sus dineritos y entonces ya se les puede controlar un poco más. Porque ahora, bueno, aparte de eso, naturalmente tienen escuela mañana y tarde, porque aquí hay unas escuelas muy hermosas, por cierto, en el Palmar, y los maestros, pues efectivamente, ahora están un poquito defraudados en el sentido que apenas hay niños, pero vamos, después ya vuelven todos del trabajo del algodón y otra vez se normaliza la vida aquí, ya a partir de Navidades o así. O sea, es decir, que los maestros colaboran contigo en esta labor social. Hombre, no es que esté yo con ellos ni nada, ellos trabajan en su cosa de tipo social absolutamente educativo, ¿no? Y yo me dedico más bien a la cosa de tipo religioso. La cosa de tipo religioso, por eso, naturalmente, yo les hago estudiar el catecismo, incluso cuando tengo que regalarles alguna cosa, siempre les exijo alguna preguntita de catecismo, de memoria. Por ejemplo, un chándal, pues un chándal ya tiene que aprender una paginita de catecismo, si no, no hay chándal. Y claro, cuando la dan, van automáticamente al centro donde yo tengo todas las ropas y cada uno entra allí, coge la ropa que le interese y se va tranquilamente. Pero ya ha aprendido su página de catecismo. El día de mañana ya fructificará. La piscina que has construido aquí detrás de esta esta casa... funciona en verano. Esta funciona en verano. ¿Y cuál es el precio en pregunta de catecismo que tiene que pagar un niño para entrar en la piscina? Bueno, los niños de 7 años para abajo no dan ninguna. Eso es nada. Algunos ya la saben incluso. Algunos saben quién es la Virgen María y qué es la Santa Misa y tal. Ahora, los otros sí, todos tienen que dar alguna pregunta y cada semana se cambia de pregunta, para que al cabo del verano pues sepan 10 o 12 preguntas distintas, ¿no? Y esto sí lo toman con mucho interés porque se les ve a los niños incluso por ahí con su catecismo por la calle que van repasando cuando se acercan a la piscina y al llegar a la puerta ya están allí ellos soltando su pregunta. Bueno, esta labor social en el Palmar creo que es de lo más importante que se puede producir aquí. Pero Félix, volviendo un poco al tema central de nuestra conversación,
Clemente, como papa, desde que se invistió papa o fue investido papa por su cónclave de obispos, creo que ha lanzado al mundo una cantidad de documentos pontificios abrumadora. Ah, sí, sí, los van lanzando, 25, 30 o 40 llevan ya. Y además, el primer día que se consagró como pontífice, o se autoconsagró, o se autodenominó, pues ya creó 8 dogmas. Así como un santo padre, por ejemplo, Pío XII, que gobernó la Iglesia pues 19 o 20 años, y declaró el dogma de la Asunción, igual que chuta, uno, después de bien estudiado y, en fin, y examinado. Y este señor, pues una noche se lanzó 8 dogmas, por su cuenta y riesgo. Aparte de eso, es curioso porque se ha dedicado a canonizar, y no es por nada, pero en fin, canonizó a Francisco Franco, canonizó a Primo Rivera, canonizó a Serrano Carrero Blanco, pues ha canonizado una cantidad de reyes famosos de la historia de España, por ejemplo, pues, Pelayo, Isabel la Católica, Fernando el Católico, en fin, Felipe II, ha ido canonizando gentes. O sea, Nominatin ha canonizado 2100 y pico, que tengo yo la lista. Y después en grupo ha tenido la grande valentía de canonizar 300.000 mártires en grupo de la persecución de Isabel I de Inglaterra, la reina virgen que dice la historia. Pues de estos ha canonizado 300.000 en grupo, todos mártires irlandeses e ingleses. O sea, que él se ha dedicado a esto. Y el presente del Palmar es una pura confusión, porque con todas estas polémicas de Clemente, de sus obispos, vosotros, los disidentes también de ese movimiento, hay una gran confusión. Pero el futuro quizás se presente un poco más claro, o aniquilando lo que hay en el Palmar, o enfocándolo de otra manera. ¿Tú cómo ves esto, Félix? Bueno, yo el futuro del Palmar lo veo muy claro hace tiempo, porque reconozco la autenticidad del Palmar ortodoxo, del Palmar que admite la auténtica aparición de la Santísima Virgen con sus consecuencias. No soy yo solo, evidentemente hay cantidad de personas y sacerdotes, lo que pasa es que muchos de ellos, claro, son ocultos devotos del Palmar, por temor a ciertas jerarquías eclesiásticas que están en contra de estas cosas. Yo lo lamento por ellos porque deberían haberse metido más a fondo en el estudio del Palmar, en el estudio de la cosa mística, la cosa carismática de aquí, haberlo estudiado más a fondo y verían más claro estas mismas autoridades eclesiásticas, a las cuales naturalmente respeto plenamente. Y el futuro del Palmar va a ser sencillamente un fallo total de la obra humana que se está haciendo ahí arriba. La obra del Lentisco es una obra humanamente muy poderosa, pero no lleva espíritu. Entonces todo va a base de un lavado de cerebro. Eso me consta porque cantidad de personas que han ido saliendo de allí, han ido fallando allí, han venido después aquí, no a confesarse conmigo, pero sí a decirme muchas cosas de cómo funciona eso por dentro. Últimamente salieron 3 sacerdotes, uno de ellos vino aquí después a hablar conmigo y me explicó realmente cosas atroces que suceden dentro de esas comunidades. Aparte de esto, cosas que han salido en la prensa que todo el mundo conoce. Esto naturalmente un día tiene que explotar. Aquí va explotando poquito a poco por personas particulares. Entonces ellos, como necesitan número para justificar quizá delante de otras personas que son los que les pueden a ellos estar enviando los dineros, tienen que justificar un número, pues se aprovechan de cualquier persona que se acerque incautamente a ellos, pues sencillamente le hacen un lavado de cerebro y me lo ordenan sacerdote y me lo consagran obispo. Sea sordo-mudo, seas medio subnormal o sea un subnormal casi profundo. Es decir, porque los hay. En cualquier caso, la labor que está realizando el padre Félix es al menos práctica, es al menos social, mucho más, por supuesto, que la que está realizando Clemente y sus obispos. Aunque no estemos totalmente de acuerdo en ofrecer piscina a cambio de un fragmento de catecismo. De todas formas, Félix es directo y eso hay que agradecérselo en un tema que de por sí es muy confuso. Lo curioso es que con esta separación dentro del Palmar, el pueblo se encuentra con 3 iglesias. Una, la de Félix, que es ciertamente la más concurrida, otra, la iglesia oficial a la que se acude para las ceremonias oficiales, bodas, comuniones, entierros, y luego la de Clemente, a la que no va prácticamente nadie. Pero veamos qué ha sucedido en este tiempo, en estos 3 años, con ese santuario regido por Clemente. Hace 3 años uno podía entrar libremente. Al fin y al cabo era un centro de culto, de devoción. Cierto es que había que someterse a unas normas. Las mujeres no podían entrar con pantalones, todos debíamos llevar manga larga y los botones abrochados. Pero se podía entrar y mirar o rezar en aquel rústico tinglado de tubo y de plástico.
Ahora las puertas son casi impenetrables. Un fiel cancerbero impide la entrada. Aquello ha dejado de ser público para pasar a ser exclusivista, como cualquier club privado. Con el paso del tiempo, apenas 3 años, el santuario del Palmar ha ido rodeándose de un muro que aísla, que separa. En algunos puntos tiene 7 metros de altura y 80 centímetros de espesor. Un muro que ha costado muchos millones. Un muro en el que los palmarianos enemigos de Clemente trazan sus pintadas. Unos palmarianos que siguen venerando el lugar, aunque no a Clemente. Ahora esos muros constituyen una especie de cárcel espiritual. Los obispos, frailes y monjas de Clemente llegan en furgonetas y su entrada tiene mucho de película de espías, de secretos militares, de fuerte de la legión extranjera. Su flota de vehículos alcanza las 10 furgonetas y varios turismos. Solo de garaje pagan 80.000 pesetas cada mes. Otra cosa que ha cambiado es la basílica. Aquel tinglado de plástico, que en algún sentido era enternecedor, ha sido sustituido por una pretenciosa construcción. Las torres, después de hechas, han sido tiradas para hacerlas de nuevo más altas, ya que Dios, allí todo se hace por mandato divino a través de los obispos videntes, se quejó de que las torres eran poco importantes. Junto a la basílica se está levantando el palacio episcopal, el palacio papal, mejor dicho, puesto que este antiguo obispo ya es por su voluntad propia el Papa Gregorio XVII. También se están levantando otras construcciones necesarias para esta especie de caricatura del Vaticano. El Papa Clemente y sus discípulos están levantando un monumento a su propia soberbia. Al fin y al cabo, como unos niños ricos que quieren jugar al cisma. Podrían haber vendido su mercancía con humildad, que es moneda poco usada en estas lides eclesiásticas, pero solo son imitadores del oropel, del Fausto, del aparato, de lo que la Iglesia oficial tiene de negativo. El otro problema es el dinero. ¿De dónde sacan ese dinero? La basílica, esa pesada y fea basílica, cuesta más de 4 millones mensuales en sueldos, materiales y terreno aparte. En Sevilla tienen varias casas en la calle de las Redes. En el Palmar tienen otras 15 casas cuando menos. Viajan, visten, comen. Son centenares de millones los que se mueven. ¿De dónde salen? Los 12 fieles que quedan no pueden, por generosos que sean, aportar los fondos necesarios. ¿Quién o quiénes se están pagando un puesto en el cielo clementino con generosísimas aportaciones? Sin duda, Clemente no es el único ciego de esta historia. Terminando con el tema del Palmar, había que dejar un hecho bien claro. Y es que hemos hablado de dos aspectos diferentes. De una parte está el Palmar en sí y de otra parte está Clemente. Cuando este hombre que ha adquirido tanta tragicómica fama, no olvidemos que durante un accidente se quedó ciego y eso repercutió bastante en la popularidad de él en aquella zona,
una popularidad que ya ha perdido. Cuando este hombre llegó al Palmar, llegó atraído precisamente por eso, por toda serie de fenómenos que estaban sucediendo allí, porque ya el Palmar tenía una importancia espiritual en aquella zona. Luego después adquirió protagonismo y es el responsable de esta historia y justifica de alguna manera estos programas. Sin embargo, y aunque nos metamos y ataquemos los aspectos atacables de Clemente, que ciertamente son muchos y variados, no debemos confundir los términos y no debe pensarse que estamos o que se puede atacar el Palmar. Probablemente se puede atacar, en muchos sentidos sí. Todas las actitudes y actividades humanas son atacables de alguna manera y en el Palmar hay mucho de humano. Pero el Palmar sigue teniendo sus fieles, sigue sucediendo apariciones, sigue habiendo videntes con éxtasis, sigue habiendo toda una fenomenología que podemos llamar paranormal o que podría interpretarse como sobrenatural. Sigue teniendo su importancia el Palmar como centro espiritual. Ciertamente se ha desprestigiado con la figura de Clemente, pero Clemente ya es un hecho aislado. Los devotos del Palmar han dejado a Clemente aparte y él ha contribuido con la mejor voluntad en esa separación, puesto que, como ustedes vieron, ha construido un muro inmenso rodeando ese centro en el que ya no entra la gente, no entra el pueblo, en parte porque no quieren tener que ver con Clemente y en parte porque Clemente ha preferido aislarse. Sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos dicho aquí, habría que hablar un poco y justificar un poco la figura de Clemente, sobre todo porque puede tener una importancia en torno a la profecía de San Malaquías, una profecía de la que se ha hablado tantas y tantas veces, la profecía de los papas. Clemente se ha aprovechado de esa profecía, algo que ya han hecho otros papas auténticos a lo largo de la historia. Téngase en cuenta que en esta profecía, en esta lista, están incluidos los papas y los antipapas también. Dar el valor de papa o de antipapa a Clemente parece que cuesta esfuerzo, pero ciertamente en la historia oficial de la Iglesia ha habido papas, no encuentro calificativos para ellos, pero bastante nefastos a nivel humano, no ya solamente como papas, sino bastante mala gente. Podría citarles a Alejandro VI, a Julio II, es decir, no todos los papas, por el hecho de ser papas, tienen la altura espiritual necesaria. Ha habido personajes en la historia de la Iglesia y en la historia de los papas tan grotescos o más grotescos incluso que el propio Clemente. Así que desde ese punto de vista, y aunque nos produzca un cierto desagrado, hay que incluir a Clemente dentro de la posible lista de los papas, a ese nivel. Él también lo ha utilizado, como les decía antes, y por eso ha hecho énfasis en proceder de una zona donde abundan los olivos para adquirir ajustarse a ese lema de Gloria Olive, que sería el lema de uno de los últimos papas. Si esto es así, no es que quede otro papa, ya no queda nada más que se celebre Pedro II, que sería el que presenciaría el fin de la Iglesia y ese utópico fin del mundo. Además hay un hecho curioso, y es que hace bastantes años, en el norte de España, en las provincias vascongadas, había una vidente que en éxtasis veía a la Virgen y que recibía mensajes de los que se hacía eco la prensa de Bilbao. Y hacia el año 29 o el año 30, en uno de esos mensajes, la Virgen, todo esto entre comillas, no entramos ni salimos de la autenticidad, pero sí está claro que la prensa recogió en aquellas épocas, hacia el año 30 aproximadamente, un mensaje de la Virgen a esa vidente en la que le decía que del sur de España y de la Tierra de los Olivos saldría alguien que iba a renovar la Iglesia y que iba a fundar una asociación, iba a aglutinar junto a él a una serie de personas que iban a estar regidas de alguna manera por el símbolo de la cruz. Clemente, al dar forma a la Iglesia palmariana, ha creado una organización, vamos a llamarla así, que es la de la Santa Faz, cuyo emblema es precisamente la cruz. También cabe la interpretación de que Clemente, sabedor de esas videncias, haya utilizado esto en su propio provecho. Pero por todas estas razones que les estoy diciendo, no hay por qué descartar a Clemente, y a pesar de todos los pesares, puede de alguna manera encajarse en la profecía de San Malaquías. En cualquier caso, si todo esto es así, no quedan muchos años para que podamos comprobar si la profecía de San Malaquías es cierta o no es cierta, y Clemente tiene o no entidad suficiente para estar incluido en ella.